un tiempo t, este es un fasor cuya longitud vale b máximo. Le llamo fasor porque es un vector muy particular, un vector que indica fase, que representa a la onda y ella sale por proyección de este fasor rotatorio. Es un vector rotatorio con velocidad angular omega constante, que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. La magnitud de este vector rotatorio, por ser vector rotatorio y estar vinculado a una corriente alternada, se lo denomina fasor. El B máximo es más largo que el I máximo, ¿por qué? Porque yo decidí que lo sea así, lo represento, no, mejor dicho, porque así puede resultar del cálculo. Entonces, el hecho de que ambos fasores sean colineales, como en este caso, me está diciendo que están en fase, el fasor tensión y el fasor corriente. También se le puede poner una barra acá, asimilando la notación vectorial para denotar qué es fasor. Eso se hace. Pero el concepto de fasor es la onda o la señal, tanto de tensión o de corrientes, son el resultado de otra representación equivalente a esta otra que nos facilita el análisis, porque hay que dibujar sinusoides, y más cuando estas no están en fase, es mucho más de un solo golpe de vista uno puede entender el funcionamiento del circuito eléctrico si uno asume que esta señal de corriente alternada no es más que la proyección sobre el eje X. Para este valor de omega tengo este valor de amplitud, como aprendimos en trigonometría, proyectar la función seno sobre el eje de ordenadas. Es eso. Entonces, aquí ya les dije que B máximo está en fase con I máximo y le puse la barra. La conclusión de esto es, en un resistor conectado a una fuente de corriente alterna, la tensión en sus bornes, B sub R de T, está en fase con la corriente IR de T que lo atraviesa. Esa es la conclusión. O sea que un resistor en un circuito de corriente alternada provoca una diferencia de potencial, pero no produce desfasaje entre la señal de tensión y la señal de corriente. Segundo análisis, circuito inductivo puro. En este caso, la misma fuente de tensión alternada está conectada a una bobina caracterizada por su coeficiente de autoinducción L medido en henries. Cuando la corriente I sub L, que es la que vamos a analizar y es la que atraviesa el inductor, es variable con el tiempo, o sea, la IL es una función de T, aquí se induce sobre los bornes de la bobina, caracterizada por L, una fuerza electromotriz inducida que marca esta diferencia de potencial, que la define, que yo llamo B sub L. La tensión sobre los bornes de la bobina es el resultado B sub L de la fuerza electromotriz inducida, por eso son iguales, y vale menos L por la ley de Lenz, derivada de I respecto de T. Acá es la corriente la responsable. No cambia el concepto de ley de Faraday. Corriente que varía con el tiempo acá, campo magnético que varía en consecuencia, flujo magnético que varía. Nada más que cuando hace el análisis cuando uno hacemos el análisis como lo hicimos varios pasos o varias hojas atrás, el resultado queda como que la tensión inducida queda igualado a menos L por la derivada de I respecto de T. Queda relacionado a la variación de la corriente. De ninguna manera contradice la ley de Faraday que se expresa en términos de variación de flujo, por lo que acabo de explicar. ¿Qué otra herramienta tenemos para avanzar acá en este análisis? La ley de Kirchhoff. Sumamos esta diferencia de potencial más esta otra y la igualamos a cero. Eso se tiene que cumplir indefectiblemente. Ahora bien,
Cuando reemplazamos a BL por su igual, aparece menos L derivada de I sub L respecto de T igual a 0. Despejamos de acá y queda que esta tensión que está acá vale L por la derivada de IL. Si nosotros tomamos otra vez nuestra señal de tensión, que vale B máximo seno de omega T, veo que B máximo por seno de omega T, que es esta que está acá, va a ser igual a L por la derivada de IL respecto de T. Entonces, despejo diferencial de IL, paso L para el otro lado y paso diferencial de T acá. Esto resulta tan solo de este despeje. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar. Integro. IL de T va a ser la integral de todo esto y saco las constantes. La amplitud, B máximo, divido L y estoy integrando seno de omega T diferencial de T. Integrar seno me da menos coseno de omega T. Por supuesto que aquí abajo aparece, estaba la L, pero aparece dividiendo omega porque hay que integrar también el argumento, ¿no? Ahora, como coseno de omega T es igual a menos seno de omega T menos pi sobre 2, porque estos ángulos son complementarios, podemos reemplazar y escribir todo en función de tomando como referencia a la señal de la tensión de entrada, que es BL. Entonces, cuando yo grafico BL, que vale BL, la B, perdón, vale B máximo seno de omega T, la BL vale lo mismo, porque está acá encontramos que B es igual a L, diferencial de IL, diferencial de T en valor absoluto. Entonces, esta es la tensión BL, la misma tensión de la fuente. Sin embargo, la onda de corriente aparece desfasada en atraso un ángulo de pi sobre 2. O sea, cuando esta se encuentra en su pico positivo, la onda de tensión, la corriente es nula. Cuando esta comenzó, para T igual a 0, a crecer la tensión sobre la bobina, por esta expresión, la onda de corriente se encuentra en su máximo positivo atrasada a 90 grados. Traducido esto al lenguaje fasorial, tenemos el vector B máximo, el fasor B máximo, adelantado pi sobre 2 radianes, o sea 90 grados, a el fasor corriente. Estos dos, en todo momento, como giran ambos a velocidad de omega, mantienen su posición, están como soldados acá y mantienen en todo momento esta posición de cuadratura, esta posición angular. Entonces, sus proyecciones en ordenadas describen estas dos funciones sinusoidales, que son las que uno inclusive ve en un osciloscopio, que es un instrumento que nos permite ver las ondas de alterna, y vamos a ver sinusoides desfasadas en el tiempo, así como es. O sea, el efecto físico de un inductor es este que describimos acá con esta frase. La corriente instantánea a través de un inductor atrasa al voltaje 90 grados, voltaje en los bornes del inductor, en los bornes. Así como sobre el resistor, voltaje en los bornes del resistor en fase con la corriente que atraviesa dicho resistor. Aquí ya podemos empezar a reconocer el valor que tiene para el análisis, representar a las ondas correspondientes a las señales, pero mejor dicho,
a las señales de corriente y tensión alterna por medio de fasores. Ahora bien, analizamos esto. Como esta es la corriente, este cociente de B máximo sobre omega L es el I máximo. Analicemos un poco más. Una corriente, por ley de Ohm, resulta dimensionalmente del cociente entre una diferencia de potencial en voltios y algo que tiene que tener dimensión resistiva. O sea, se tiene que medir en Ohm. Para que esto lo tengan en amperios, teniendo esto en voltios, esto tiene que poder medirse en Ohm. Y realmente, cuando uno realiza el análisis dimensional del producto omega L, da exactamente ohmios dentro del sistema internacional. Esto tiene un nombre, o sea, este producto de omega por L, que vale 2pi por F por L, al reemplazar omega, se designa como X mayúscula sub L. XL se llama reactancia inductiva y, como les dije, se mide en ohms y representa la oposición, no es una resistencia, es una reactancia inductiva. Fíjense que depende de la frecuencia. Si variamos la frecuencia de oscilación de acá, que es variar la frecuencia, la velocidad angular acá, estamos cambiándole la frecuencia al generador, cosa que se hace en electrónica. Entonces la reactancia, la oposición a la circulación de una corriente, aunque acá mantengamos la tensión en voltios, pero le cambiamos la frecuencia, esto va a generar mayor oposición al paso de una corriente eléctrica, que es lo que se ve acá. Entonces, la reactancia físicamente, que es, mide el efecto opositor de una bobina al paso de una corriente eléctrica a través de ella. Hay que hablar de efecto opositor al paso de la corriente. No es una resistencia, aun cuando la reactancia se mida en ohms. Bien, y máximo va a ser B máximo sobre XL. Basta con que uno conozca la inductancia, el coeficiente de autoinducción de una bobina, que depende fundamentalmente de su geometría. Eso lo da la bobina, con eso encuentro el L, como quien encuentra la capacidad de un capacitor, como quien encuentra la resistencia de un resistor que uno construya, y esta información viene de la frecuencia del circuito. O sea, acá la reactancia depende de lo que construiste, que está dado por el L, y a quién lo conectaste. Esa es mi síntesis. ¿Cómo se va a comportar? Depende de cómo lo construiste, y te da el L, y de a quién lo conectaste, caracterizado por F. Fíjense que la reactancia no depende de B. B entra a jugar acá cuando se aplica la ley de Ohm, donde siempre aparece B. Bueno, vamos al circuito capacitivo puro. Es un análisis análogo a los anteriores. Tenemos una fuente de corriente alternada, caracterizada por su tensión instantánea V sub T. Conectamos a un capacitor puro de capacidad C. ¿Qué sucede cuando uno lo conecta? Se establece una corriente. Al tener esta fuente, características de generador o fuente de corriente o tensión alternadas, uno dice, pero caramba, esto es un circuito abierto. Sí, es un circuito abierto, pero cuidado. La diferencia de potencial entre estos bornes crece desde 0 hasta un máximo, decrece, invierte su polaridad y crece en sentido contrario, decrece, pues se anula. Entonces, cuando hace eso,
Lo mismo sucede en esta placa. No hay corriente por acá, es cierto, pero hay corriente por este alambre para que la carga de la placa superior del capacitor vaya desde cero y alcance un valor máximo. Después cuando la diferencia, y acá voy a tener carga positiva cuando este signo sea positivo. Acá voy a tener carga negativa. Entonces, para poder tener carga acá, hubo que transportar carga eléctrica desde la batería hasta acá, hasta que alcanza su valor máximo. Después disminuye su valor, porque disminuye la diferencia de potencial acá. Se hace nula y después se invierte, o sea, esta placa pasa a ser negativa y esta pasa a ser positiva. En consecuencia yo tengo corriente circulando, pero esto sigue siendo un circuito abierto. Ya cuando veamos las ecuaciones de Maxwell, vamos a analizar la corriente de desplazamiento y vamos a ver que aquí no hay corriente conductiva, pero sí hay corriente de desplazamiento que es de otra naturaleza que hace que se cumpla la ley de Ampère, etc. Entonces, por eso es que uno cuando mete un instrumento acá, encuentra que está circulando corriente alternada por acá. A pesar de que acá esto, para nosotros, pareciera ser un circuito abierto. Lo es técnicamente desde el punto de vista de la corriente directa. Pero cuando tenemos magnitudes variables con el tiempo y acá tengo un campo eléctrico que varía con el tiempo, aparece una corriente que se define como corriente de desplazamiento que depende de la variación del flujo del campo eléctrico respecto al tiempo, que es otra cosa que vamos a estudiar la clase que viene. Entonces, cuidado con el análisis, decir, bueno, en circuito de corriente alterna, cortamos, esto es un circuito abierto, ya no. En circuito de corriente continua, sí. En régimen permanente es un circuito abierto. En régimen transitorio hay una corriente que se carga y que se va extinguiendo. Porque hay que transportar carga para cargar el capacitor y para darle carga a las placas que lo componen. De vuelta, ¿de dónde arrancamos acá para el análisis? Aplicar la ley de Kirchhoff a este lazo cerrado, sumo la tensión de entrada con la tensión sobre los bornes del capacitor, me da cero. Recuerdo, en base a la definición de capacidad, que la cantidad de carga que hay que suministrar por unidad de diferencia de potencial, hago el despeje y B sub C acá resulta de Q sobre C. Eso es lo que llevo acá, con el signo que le corresponde. Cuando yo reemplazo esto acá es esta tensión menos esta caída de potencial, acá tengo más y acá tengo menos, cuando acá tengo menos y acá tengo más, subida de potencial, caída de potencial igual a cero. Fenómeno, está escrito esto. Pero si yo pongo el voltímetro acá, el polo positivo del voltímetro y el negativo acá, voy a medir V igual a Q sobre C, que igual a la tensión de entrada. Lo mismo que pasó arriba con la bobina. ¿Quién es V? Es la tensión instantánea de la fuente. V sub T, V máximo seno de omega T. La misma que trajimos desde el origen de la exposición de este punto en la clase. Ahora bien, Q de T será igual a C por B sub C, que es esta expresión. Y sub C será la derivada de Q respecto de T. ¿Por qué? Porque la carga varía con el tiempo, como les conté recién acá. Lo único que tengo que hacer es derivarla. Derivar esta expresión, derivar un seno da un coseno y después hay que derivar el argumento respecto de T, por eso omega aparece multiplicando acá. Ahora, como coseno de omega T es igual al seno de omega T más pi sobre 2 entre paréntesis, ¿por qué? Porque se trata de funciones trigonométricas de ángulos complementarios, si ustedes quieren. Para poder expresarlo en términos de senos, lo escribo de esta manera, entonces así puedo escribir la expresión correspondiente a la señal de corriente eléctrica. ¿Qué es lo que veo entonces? Que cuando T igual a 0, acá tengo el seno de pi sobre 2. Esta onda está adelantada respecto de la onda de tensión. ¿Qué es lo que aparece acá?
Vamos directamente al diagrama fasorial y después vamos a este que encima el pulso medio que me temblaba y no me salió tan lindo como hubiese querido. Uno, ¿qué ve como conclusión de todo esto? Que en un circuito capacitivo puro, el fasor de corriente está adelantado 90 grados respecto del fasor de tensión. Disculpen acá, le falta la barra. Ambos están en cuadratura y giran de ese modo manteniendo su posición relativa con velocidad angular omega. Y siempre va a ser así a menos que yo le toque la frecuencia al generador. O sea, el efecto de un capacitor puro conectado a un circuito que proporciona una señal de tensión alternada es que la corriente que circula por el capacitor adelanta 90 grados a la tensión sobre los bornes de aquel. O sea, estamos hablando siempre de la corriente que atraviesa el capacitor, adelanta 90 grados a la tensión sobre los bornes de dicho capacitor. Parece muy obvio, me van a decir, ¿y qué otra tensión puede ser? Pero un poquito, cuando veamos un circuito RLC, van a ver que ahí ya la tensión de entrada no es la misma que la tensión sobre los componentes. Entonces hay que analizar qué es lo que pasa sobre cada componente. Estos circuitos se presentan así para ver qué es lo que sucede en cada componente, qué sucede con la tensión sobre el componente y qué sucede con la corriente sobre el componente, ya sea un capacitor, un inductor o un resistor. No hay nada más. Una vez que uno reúne la información de todo esto, lo que pasó acá es más fácil interpretar lo que viene ahora. Esto que está acá es el valor máximo o amplitud de la señal de corriente sobre el capacitor. Entonces lo igualo y digo I máximo vale omega por C por V máximo. Que puedo reescribir de esta manera V máximo sobre 1 sobre omega C. Analizo de manera idéntica a la del punto anterior, digo, una tensión dividida por algo que me permite obtener una corriente indica que ese algo tiene dimensiones que resultan en ohmios, la dimensión resistiva si ustedes quieren. Bueno, pues bien, a eso se le llama X sub C, reactancia capacitiva. Vale 1 sobre omega C, 1 sobre 2 pi FC. La reactancia capacitiva, si uno analiza dimensionalmente estas magnitudes, resulta que también se miden ohms como debe ser a partir del análisis de esta expresión. ¿Qué representa? Pues bien, representa la reactancia capacitiva X sub C, representa la oposición que ofrece ese capacitor al paso de una corriente eléctrica. Fíjense aquí qué extraño esto, que no es que extraño, sino qué interesante, mejor dicho, que a medida que yo aumento la frecuencia, disminuye la reactancia capacitiva. ¿Por qué? Porque aparece en el denominador de la expresión que la define. Mientras que aquí la frecuencia aparece como factor, de modo tal que la reactancia inductiva crece con la frecuencia, mientras que la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. Eso nos permite ese comportamiento opuesto, por ponerlo de alguna manera, nos permite a nosotros realizar algunas acciones en los circuitos que son más que interesantes utilizando la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, que ya van a ver ustedes después en los diagramas fasoriales, van a ver fundamentalmente en el triángulo de impedancias cómo esas reactancias se oponen.
Bien, vamos al circuito RLC serie. ¿Qué hacemos ahora? Para analizar esto, ponemos en un circuito, conectamos en serie un resistor, una bobina y un capacitor. Cada uno de ellos caracterizados por, en el caso del resistor, por su resistencia R medida en ohms, la bobina por su coeficiente de autoinducción medido en henrys, y por el capacitor caracterizado por su capacidad medida en faradios o en algún submúltiplo. Los tres elementos conectados en serie se alimentan por una fuente de tensión alternada cuyo valor instantáneo vale V sub T. Esa fuente proporciona una corriente I sub T que es común a todos los elementos dado que ellos están conectados en serie. En todo momento se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff. En consecuencia, si sobre el resistor R aparece una tensión V sub R o diferencia de potencial, V sub L será la diferencia de potencial instantánea sobre el inductor cuya inductancia es L, y sobre este capacitor de capacidad C aparece una diferencia de potencial que he denominado V sub C. La suma de sus valores instantáneos, lo que va a aparecer acá como común es el tiempo t. Para un tiempo t cualquiera genérico, B de t es igual a BR de t más BL de t más BC de t. Son valores instantáneos para un mismo tiempo. ¿Qué hago? Utilizo todo lo que encontré antes. B sub R es igual a I máximo por R seno de omega t. I máximo por R me da B sub R o amplitud de la onda de tensión. B sub L es I máximo por XL por seno. Estoy copiando las expresiones de más arriba. Esto, el I máximo por XL que me da BL, que es la magnitud del fasor tensión sobre la bobina. Seno de omega t más pi, coseno de omega t, como escribí allá arriba. B sub C instantáneo, I máximo por XC, seno de omega t menos pi sobre 2, menos BC, coseno de omega. Muy bien. Vamos a los diagramas fasoriales. Sobre el resistor, tensión sobre el resistor en fase con la corriente. Si mantengo la posición de la corriente acá sobre el eje X, tengo hacia allá adelantada la tensión sobre el inductor. 90 grados respecto de la corriente. Adelanta la tensión sobre el inductor. Si mantengo para el capacitor a la corriente montada sobre el eje X, tengo la tensión sobre el capacitor que atrasa 90 grados respecto de la corriente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner todo esto en un mismo gráfico para poder realizar fasorialmente esta suma de fasores. Los valores instantáneos que están aquí resultarán también de la suma fasorial. Entonces tengo I máximo acá, B sub R acá. ¿Quién tengo acá? B sub L apuntando para arriba y B sub C para abajo. Cuando yo sumo B sub L más B sub C, que son opuestos en sentido, tengo que a continuación de B sub L, traslado este B sub C, que es el que está acá, y le estoy restando. O sea que el módulo de este vector que estaría acá, es el vector B sub L, fasor B sub L menos B sub C, el que está acá. Sumado a B sub R, aplicando la regla del paralelogramo, me da B máximo, que es el módulo del fasor tensión de entrada, de este. Ahí se ve como uno utiliza la expresión fasorial
para poder encontrar phi, que es el ángulo, en este caso, como resultó porque BL más largo que B sub C, un circuito inductivo donde I es el valor máximo de la corriente que atraviesa todos los elementos, y D máximo, ¿quién es? Es el valor máximo o amplitud de la tensión de entrada que alimenta el circuito. Y por esta composición fasorial que hice, yo encuentro este ángulo phi, que es el ángulo de desfasaje entre la tensión que alimenta el circuito y la corriente que atraviesa todos los elementos conectados en serie. O sea, la acción combinada del resistor más el inductor más el capacitor, porque sobre el capacitor la tensión sobre él retrasa 90 respecto a la corriente, sobre el inductor la tensión sobre la bobina adelanta 90 respecto a la corriente, mientras que sobre el resistor su tensión está en fase. Ahora, ya dependiendo de los valores de las reactancias y de la resistencia, tendremos la corriente. La tensión total debe ser la suma fasorial o vectorial, si ustedes quieren, así que se debe corresponder por proyección sobre este eje con los valores instantáneos. Lo mismo haría yo si desarrollo con estas expresiones y dibujo la onda de tensión B sub R, la onda B sub L, la onda B sub C, y después sumando ordenada para todo ángulo, y voy a encontrar la onda de tensión de entrada. Eso es lo que voy a obtener. Ahora bien, uno aquí aplica el teorema de Pitágoras y digo que este B máximo es la hipotenusa de este triángulo, cuyos catetos son BR, y aquí la altura de este cateto menor es BL menos BC, todo al cuadrado. Es esta longitud. Raíz cuadrada de ambas magnitudes elevadas al cuadrado, y de esa manera obtengo B máximo. Ahora puedo reemplazar. B máximo va a ser igual a ¿qué? Reemplazo BR, vale I máximo por R elevado al cuadrado. I máximo por XL menos I máximo por XC, también elevado al cuadrado. Opero con ellas. Saco factor común I máximo al cuadrado acá y lo saco de acá. Como está al cuadrado y tomo raíz cuadrada, sale como I máximo. Y adentro, ¿qué me queda? R cuadrado más XL menos XC, todo al cuadrado. Todo esto que está acá se denomina X. XL menos XC se denomina X, que es sencillamente la reactancia del circuito. Si XL es mayor que XC, como en este ejemplo que hemos desarrollado, el circuito tiene comportamiento inductivo, o sea, que la onda de tensión del circuito, o el fasor tensión total, estará adelantado respecto del fasor corriente. El hecho de que adelante dice que el circuito es inductivo, o que BL es mayor que BC, o que XL es mayor que XC. Solo eso. Si está adelante el fasor tensión, el circuito es inductivo. Si el fasor tensión atrasa, el circuito es capacitivo. Y cuando XL es igual a XC, el circuito se llama resonante. Aparece el fenómeno de la resonancia, las dos reactancias son idénticas, y el único elemento limitante para la corriente, como esto es cero, XL igual a XC, el único elemento que limita que la corriente no sea muy grande es la resistencia al circuito. Es un fenómeno de resonancia como el que encontramos en mecánica. Ahora, cuando uno de esta expresión despeja I máximo, vamos a encontrar que es B máximo sobre esta raíz cuadrada. De vuelta, esta raíz cuadrada tiene dimensiones ómicas. A esta raíz cuadrada se la llama Z, o sea, se dice que esto es el módulo de un número complejo que se denomina impedancia. La impedancia
representa la oposición que genera el resistor, la bobina